En la historia de hoy, ella dijo que el bebé era de él. Mi esposo juró que era imposible. La prueba de paternidad destrozó a toda la familia. La mancha de vino tinto se extendía lentamente sobre el mantel de lino blanco, un regalo de mi abuela que había sobrevivido a 3 generaciones de cenas familiares, pero que no sobreviviría a esta noche. Observé el líquido oscuro avanzar por las fibras de la tela, hipnotizada por su capilaridad, como si fuera una herida abierta que se niega a coagular en el centro de nuestra mesa. Esa mancha no era un accidente, era una declaración de guerra. El silencio en el comedor se volvió tan denso, tan físico, que parecía presionar contra mis tímpanos, creando un vacío neumático que me aislaba del resto de la habitación. Nadie se movía, nadie respiraba. Incluso el viejo reloj de pared, con su tic-tac perpetuo que solía arrullarme en las tardes de domingo, parecía haberse detenido en solidaridad con el desastre nuclear que acababa de ocurrir en mi vida. Frente a mí, al otro lado de la mesa, desafiante y teatral, estaba Carla. Carla, la supuesta mejor amiga de mi esposo. Carla, la mujer que había estado en nuestra boda sosteniendo mi ramo, en nuestros cumpleaños soplando las velas, en nuestras barbacoas de domingo riendo más alto que nadie. Carla, que ahora estaba de pie, con una mano colocada protectoramente sobre su vientre plano y la otra sosteniendo la copa vacía de cristal de bohemia que acababa de derramar deliberadamente para asegurarse de tener la atención absoluta de todos los presentes. A mi derecha, mi esposo, Daniel, tenía el rostro drenado de todo color, como si le hubieran sacado la sangre con una jeringuilla. Su tenedor estaba a medio camino de su boca, suspendido en el aire con un trozo de carne que ya nunca comería, y sus ojos iban de Carla a mí con una velocidad frenética, oscilando como un metrónomo en pánico, buscando una salida de emergencia, una ventana abierta o un agujero en el suelo que simplemente no existía. Lo siento, Lucía, dijo Carla, rompiendo el silencio con una voz que pretendía ser humilde y dolida, pero que destilaba un veneno dulce y viscoso. No quería que te enteraras así, en tu cena de aniversario. De verdad que no, pero ya no puedo ocultarlo más. La gente empezará a notarlo pronto. Mi cuerpo está cambiando. ¿Notar qué, Carla? Pregunté. Mi voz sonó extrañamente tranquila, distante, desconectada del caos volcánico que sentía en mi interior. Era la voz de alguien que observa un accidente de tren en cámara lenta desde la seguridad de una colina. Que estoy embarazada, respondió ella, levantando la barbilla con ese aire de desafío aristocrático que siempre había tenido, pero que yo, en mi ingenuidad, había interpretado erróneamente durante años como confianza y carisma. Y Daniel es el padre. La frase quedó suspendida en el aire, pesada y tóxica, contaminando la cena de aniversario que con tanto esmero y amor había preparado durante 2 días. El Wolf Bourguignon que se enfriaba, las velas aromáticas, la música suave de jazz, todo se volvió grotesco en un instante. 5 años. Estábamos celebrando 5 años de matrimonio, un lustro de construcción conjunta. Y en un segundo, esos 5 años se convirtieron en humo, en ceniza, en una mentira. Daniel soltó el tenedor. El ruido metálico contra el plato de porcelana fue ensordecedor, como un disparo. Eso es mentira, gritó, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla de madera maciza cayó hacia atrás, golpeando el suelo con violencia. Estás loca, Lucía, no la escuches. Por favor, no la escuches. ¿Está borracha o drogada? No estoy borracha, Dani, dijo ella, usando ese diminutivo íntimo que yo detestaba y que ella sabía que yo detestaba. Y sabes perfectamente que no miento. No insultes mi inteligencia ni la de tu esposa. Aquella noche, hace 2 meses, cuando te quedaste en mi casa porque habías bebido demasiado después de la fiesta de Navidad de la oficina. ¿Recuerdas? Miré a Daniel. Sentí como el frío me subía por las piernas. Recordaba esa noche con una claridad dolorosa. Me había llamado a las 2 de la mañana, arrastrando las palabras, con la lengua pastosa, diciendo que no podía conducir, que había controles de alcoholemia y que se quedaría en el sofá de Carla porque era lo más seguro y estaba a 2 calles del bar. Yo le creí. ¿Por qué no iba a creerle? Era Carla. Eran casi hermanos. Se conocían desde el jardín de infancia. Sus madres eran amigas. La confianza ciega es el veneno más lento, insidioso y letal que existe en un matrimonio, porque te lo bebés sonriendo. Dormí en el sofá, Carla, dijo Daniel, con la voz temblorosa, aguda por la desesperación, mirándome fijamente a los ojos, intentando establecer un vínculo telepático de verdad. Te juro por mi vida, Lucía, te lo juro por la memoria de mi madre que dormí en el sofá. Ni siquiera me quité los zapatos. Me desperté con dolor de cuello y me fui. Eso es lo que le dijiste a ella para protegerla, replicó Carla con una sonrisa triste, esa sonrisa ensayada de pobre mujer engañada que me hizo hervir la sangre en las venas. Pero tú y yo sabemos la verdad, Dani. Sabemos lo que pasó cuando viniste a mi habitación a las 3 de la mañana buscando una manta porque tenías frío. Sabemos que siempre ha habido algo entre nosotros, una electricidad, una tensión no resuelta que finalmente explotó esa noche. Fue inevitable. Me levanté de la mesa. No grité, no lloré, no tiré platos. Simplemente sentí una necesidad imperiosa, biológica, de alejarme de esa toxicidad radioactiva, de alejarme de la mancha de vino que seguía creciendo, absorbiendo la luz, manchando la madera de la mesa que habíamos comprado juntos en nuestro primer año de casados con nuestros primeros ahorros. Fuera, dije. Mi voz fue un susurro, pero cortó el aire. Lucía, por favor, escúchame, empezó Daniel, intentando rodear la mesa para acercarse a mí, con las manos extendidas como un mendigo. No tú, le corté, levantando una mano para detenerlo, sin mirarlo. Ella, Carla, quiero que salgas de mi casa ahora mismo. Quiero que cruces esa puerta y no vuelvas a entrar mientras yo viva. Carla suspiró, un sonido largo y teatral, como si yo fuera una niña irracional haciendo un berrinche innecesario ante la realidad adulta. Me iré, Lucía.
Entiendo que estés en shock, pero que yo me vaya no cambia los hechos biológicos. Llevo a tu hijo en mi vientre, Daniel, y voy a tenerlo. Solo quería ser honesta, ir de frente. No quiero dinero, no quiero escándalos públicos. Solo quiero que mi hijo tenga a su padre y que sepa quién es. Recogió su bolso de diseñador con una calma exasperante, como si acabara de terminar una visita social agradable y no acabara de detonar una bomba nuclear en mi hogar, y caminó hacia la puerta. El sonido de sus tacones resonó en el pasillo. Antes de salir, se giró una última vez, apoyando la mano en el marco de la puerta. Lo siento, Lucía, de verdad, pero el amor es así. A veces es sucio, a veces es complicado. Daniel siempre fue mío, solo que te lo presté un rato. Cuando la puerta principal se cerró con un clic suave, el silencio regresó. Pero ahora era un silencio diferente. No era el silencio de la paz, era el silencio de las ruinas. Era el silencio de un edificio que acaba de ser demolido y donde el polvo de los escombros aún flota en el aire, impidiendo respirar. Daniel se dejó caer en su silla, como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían, y hundió la cabeza entre las manos. Es mentira, susurró, y luego empezó a sollozar, un sonido roto y feo. Te lo juro por Dios, Lucía, es mentira. Nunca la he tocado. Nunca. Me da asco solo pensarlo. Es como mi hermana. Es incesto en mi cabeza. Lo miré desde la cabecera de la mesa, de pie, como un juez ante un acusado. Quería creerle. Cada célula de mi cuerpo, cada recuerdo de nuestros 5 años, quería creerle. Daniel era un buen hombre, trabajador, cariñoso, leal, el tipo de hombre que llora en las películas y rescata perros, o eso creía yo. Pero la duda es un parásito. Una vez que entra en el torrente sanguíneo, se alimenta de tus inseguridades más profundas y crece hasta devorar la lógica y el amor. Si es mentira, Daniel, dije, sintiendo un cansancio infinito que me pesaba en los huesos. ¿Por qué lo diría? ¿Por qué vendría a nuestra casa, en nuestro aniversario, a destruirnos si no fuera verdad? ¿Por qué se expondría a una prueba de ADN si sabe que va a salir negativa? Carla puede ser intensa, puede ser dramática, pero no es psicótica. No se inventaría un embarazo. Si lo es, gritó él, levantando la cara bañada en lágrimas y mocos, desesperado. Siempre ha tenido celos de ti, desde el primer día que te presenté. ¿No te das cuenta? Siempre intentaba estar en medio, siempre aparecía sin avisar en nuestras citas, siempre tenía una crisis cuando nos íbamos de viaje. Yo pensaba que era solo su forma de ser, que tenía miedo de perderme como amigo, que era insegura. Pero esto es locura. Esto es maldad pura. Hay una forma de saberlo, dije fríamente, apagando mis emociones para poder pensar. Una prueba de paternidad prenatal. Se puede hacer desde la 8ª semana con una muestra de sangre de la madre y tuya. No es invasiva. Daniel asintió frenéticamente, con tanta fuerza que pensé que se lastimaría el cuello. Sí, lo que quieras. Hagámosla mañana mismo. Te lo ruego, te demostraré que miente. Sácame sangre ahora mismo si quieres. Pero la vida real no es tan rápida ni tan justa como nuestros deseos. Esa noche, la cama matrimonial se sintió como un campo de batalla minado. Daniel durmió, o lloró, en la habitación de invitados, exiliado. Yo me quedé en nuestra cama, mirando el techo oscuro, repasando obsesivamente, como una película de terror en bucle, cada interacción que habíamos tenido con Carla en los últimos 5 años, cada mirada que ella le lanzaba cuando él no miraba, cada comentario de doble sentido que yo había ignorado o tomado como broma, cada vez que ella lo tocaba amistosamente en el brazo, en la pierna, en el hombro, cada vez que le arreglaba el cuello de la camisa. ¿Había sido yo ciega? ¿Había sido una estúpida confiada? ¿O era Daniel un actor consumado que llevaba una doble vida frente a mis narices? La duda me carcomía. Los días siguientes fueron una tortura china refinada. Daniel contactó a Carla para exigir la prueba. Carla se negó rotundamente. Alegó riesgo para el bebé, estrés innecesario y que su médico le había prohibido someterse a procedimientos estresantes. Dijo que tendríamos que esperar al nacimiento. Mantenía nuestra vida en suspenso, secuestrada por su útero, disfrutando del poder que tenía sobre nosotros. Daniel estaba destrozado. Se había convertido en un fantasma en su propia casa. Adelgazó 3 kilos en una semana. Tenía ojeras moradas. Llegaba del trabajo, se encerraba en el estudio y yo podía escuchar sus llamadas telefónicas tensas y susurradas con abogados de familia, con amigos comunes, tratando de entender qué estaba pasando, tratando de buscar una salida legal para forzar la prueba, pero sin el consentimiento de la madre, antes del nacimiento, era casi imposible. Yo, por mi parte, empecé mi propia investigación. No soy detective privado, soy arquitecta, pero mi profesión me ha enseñado a ver los detalles estructurales que no encajan, las grietas en los cimientos que amenazan con derrumbar el edificio. Y en esta historia, había vigas podridas por todas partes. Empecé a revisar los movimientos de esa noche específica, la noche 0, la noche de la supuesta concepción. Daniel decía que había dormido en el sofá, borracho. Carla decía que habían tenido sexo apasionado. Revisé el registro de ubicación de Google Maps en el teléfono de Daniel. Teníamos las ubicaciones compartidas por seguridad. Mostraba que había llegado a casa de Carla a la 1:45 de la mañana y que el punto azul no se había movido ni 1 milímetro hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Eso no probaba nada, solo que estuvo allí. Podría haber estado en el sofá o en la cama. El GPS no distingue habitaciones en un apartamento pequeño. Me sentí frustrada. Necesitaba más. Necesitaba un testigo imparcial. Y entonces, una noche, mientras miraba a Daniel dormir en el sofá de la sala, agotado por el estrés, vi la luz parpadeante en su muñeca, su reloj inteligente. Daniel es un fanático de la tecnología y del fitness. Está obsesionado con sus métricas de salud. Duerme con el reloj para medir la calidad de su sueño, su ritmo cardíaco, sus niveles de oxígeno. Nunca se lo quita. El corazón me dio un vuelco. Entré sigilosamente,
como una ladrona en mi propia casa, y le quité el reloj de la muñeca con una delicadeza extrema. Él ni se movió. Fui a la cocina, tomé su teléfono y abrí la aplicación de salud. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Busqué la fecha, 14 de diciembre. Los datos se cargaron. Gráficas, números, líneas de colores, fríos, objetivos, digitales, insobornables. Esa noche, desde las 2:05 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana, el reloj registró un estado de sueño profundo y sueño REM casi ininterrumpido. Su ritmo cardíaco bajó y se mantuvo estable en una media de 55 pulsaciones por minuto. Su ritmo basal de reposo. No hubo picos de actividad física. No hubo ejercicio cardiovascular intenso a las 3 de la mañana. No hubo taquicardia. No hubo movimiento de pasos. Según los datos biométricos irrefutables, Daniel había estado prácticamente en coma etílico en una posición horizontal estática durante toda la noche. Físicamente, era imposible que hubiera tenido una relación sexual, y mucho menos una apasionada como Carla describía, sin que su ritmo cardíaco se elevara por encima de 90 o 100 pulsaciones. El sexo es ejercicio, y Daniel no había hecho ejercicio esa noche. Sentí un alivio tan grande, tan físico, que las rodillas me fallaron y tuve que sentarme en el suelo frío de la cocina. Empecé a llorar en silencio, abrazando el teléfono. No la había tocado. Era inocente. Mi esposo no me había traicionado. Pero entonces, la euforia dio paso a una nueva y terrorífica incógnita. Si no fue Daniel, ¿por qué Carla estaba tan segura? ¿Por qué se arriesgaría a una humillación pública, a perder a su mejor amigo, a destruir su reputación? Si sabía que era mentira y que una prueba de ADN la desenmascararía eventualmente, nadie juega una carta tan alta si sabe que va a perder. Había dos opciones lógicas. 1. Carla estaba sufriendo un episodio psicótico, un embarazo psicológico o una mentira patológica llevada al extremo por obsesión. 2. Carla estaba embarazada de verdad, pero de otro hombre, y necesitaba desesperadamente encajárselo a Daniel por alguna razón oscura, financiera o social. Decidí no decirle nada a Daniel todavía sobre los datos del reloj. Si se lo decía, él iría corriendo a confrontar a Carla con la gráfica en la mano. Y Carla, siendo la manipuladora que era, inventaría una excusa. Se quitó el reloj, fue muy rápido, el reloj falló. Necesitaba algo más sólido. Necesitaba saber quién era el verdadero padre, si es que existía tal persona. Necesitaba desenmascarar al fantasma. Al día siguiente, empecé mi campaña de inteligencia. Me acerqué a los amigos comunes. Ese círculo social que compartíamos y que ahora estaba dividido y murmurando a nuestras espaldas. Carla tenía un círculo social amplio, pero superficial. Empecé a indagar con sutileza, invitando a cafés, haciéndome la víctima resignada que solo quiere entender. ¿Cómo está Carla? La veo un poco cambiada últimamente. Me preocupa su estado mental, decía yo, poniendo cara de preocupación genuina. La mayoría no sabía nada o no quería hablar, pero una de sus amigas, una chica llamada Sofía que siempre me había parecido la más sensata y menos chismosa del grupo, me dio una pista crucial durante un café incómodo en el centro. Sofía removía su té con nerviosismo, mirando a los lados. Lucía, no sé si debería decirte esto. Carla me mataría si supiera que hablo contigo, pero esto se ha ido de las manos. Me da pena Daniel, y me das pena tú. Dímelo, Sofía, por favor, necesito entender. Carla estuvo saliendo con alguien hace unos meses. Un tipo complicado. Mantuvo la relación muy en secreto. Casi nadie lo sabía. ¿Quién? Pregunté, inclinándome sobre la mesa, sintiendo que mi corazón se aceleraba como un motor de carreras. No sé su nombre completo. Ella le decía el inversor o Mr. Big. Es un tipo mayor, cincuentón, muy casado, con mucho dinero e influencia en la ciudad. Carla estaba obsesionada con él. Decía que él iba a dejar a su mujer por ella, que le iba a poner un apartamento, que la iba a mantener. Vivía en una fantasía. Pero hace 2 meses, justo antes de la fiesta de Navidad, el tipo cortó todo contacto, bloqueó su número, desapareció. Carla estaba devastada, estaba furiosa. Dijo que se vengaría. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con un clic satisfactorio y terrible. Un amante rico y casado que la abandona. Un embarazo no deseado, o planeado para atrapar lo que salió mal. Un rechazo. Y un mejor amigo ingenuo, noble y borracho que duerme en su sofá en el momento perfecto para convertirse en el chivo expiatorio, en el plan B respetable, en el salvador que le daría legitimidad al niño y cubriría su vergüenza de ser la amante embarazada abandonada. Regresé a casa con una nueva determinación. Ya no era la esposa llorosa y víctima. Ahora era la cazadora. Esa noche, me senté con Daniel en la sala. Él parecía un hombre condenado a muerte esperando la ejecución. Mira esto, le dije, poniendo mi teléfono sobre la mesa con la gráfica de su sueño abierta. Daniel miró la pantalla, confundido al principio, y luego con los ojos abiertos de par en par al comprender lo que veía. Es mi ritmo cardíaco. De esa noche. Sí, estabas durmiendo, Daniel. Estabas en sueño profundo a la hora que ella dice que pasó. Tu corazón no pasó de 60 pulsaciones. Fisiológicamente, es imposible que tuvieras sexo. Estabas prácticamente en coma. Daniel miró la pantalla y rompió a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de vindicación. Se cubrió la cara. Te lo dije, Dios mío, Lucía, te lo dije.
Sabía que no estaba loco, sabía que no la toqué. Te creo, dije, y le acaricié el pelo. Por primera vez en semanas, sentí que mi matrimonio tenía salvación. Pero escúchame bien, Carla no se va a detener por una gráfica de un reloj. Ella dirá que te lo quitaste. Necesitamos pruebas biológicas. Y necesitamos saber de quién es ese bebé para acorralarla. La estrategia cambió radicalmente. Dejamos de estar a la defensiva, esperando el golpe, y pasamos al ataque total. Al día siguiente, contratamos a un abogado de familia agresivo y, lo más importante, a un investigador privado de primer nivel. No escatimamos en gastos. Sacamos dinero de nuestros ahorros. Era nuestra vida la que estaba en juego. El investigador, un ex policía llamado Méndez, un tipo con cara de pocos amigos y olor a tabaco, se centró en encontrar al misterioso inversor. Le dimos la poca información que Sofía me había dado. Mientras tanto, Carla seguía con su teatro macabro. Empezó a publicar fotos en Instagram y Facebook tocándose la barriga, que ya empezaba a notarse ligeramente, con frases crípticas y pasivo-agresivas como las bendiciones llegan en medio de la tormenta. La verdad siempre sale a la luz y un padre es quien cría, pero la sangre llama. Etiquetaba lugares cerca de la oficina de Daniel. Estaba intentando forzarlo socialmente, arrinconarlo mediante el chisme y la vergüenza pública para que asumiera la paternidad y le diera dinero o atención. Pero lo que más nos dolió fue la reacción de la familia de Daniel. Su madre, mi suegra, que siempre había adorado a Carla, la hija que nunca tuvo, empezó a presionarnos. Daniel, si es tu hijo, tienes que hacerte cargo. Los niños son bendiciones. Lucía tendrá que entenderlo y perdonar. No puedes dejar a Carla sola, nos dijo en una cena tensa. Carla ya había llegado a ella. La había envenenado con su historia de la noche de pasión y error. Nos sentíamos solos contra el mundo. 3 semanas interminables después, Méndez nos citó en su oficina. Tenía una carpeta gruesa de color manila sobre el escritorio y una sonrisa de satisfacción profesional. Tengo noticias, y son jugosas, dijo Méndez, abriendo la carpeta. Encontré al inversor. Fue difícil. El tipo cubre bien sus huellas. Pero Carla no es tan discreta. Se llama Roberto Vargas, dueño de una cadena de concesionarios de coches de lujo en la región. Casado, 3 hijos universitarios, pilar de la comunidad, donante de la iglesia, y cliente frecuente de ciertos hoteles boutique discretos en la ciudad. Nos lanzó unas fotos sobre la mesa. Eran fotos de vigilancia, granuladas pero claras. Carla y Roberto entrando y saliendo de un hotel. Carla subiendo al coche de Roberto. Fotos con fechas de hace 3 y 4 meses. Coincidían perfectamente con la ventana de concepción. Ahí está, dijo Daniel, apretando los puños. Es él, el desgraciado. Esperen, que aquí viene el giro, dijo Méndez, levantando un dedo. Investigué a fondo al señor Vargas. Historial médico, seguros. Resulta que el señor Vargas se hizo una vasectomía irreversible hace 5 años, después de su tercer hijo. Tengo el registro de la clínica privada. Le costó una fortuna. Me quedé helada. La habitación pareció congelarse. Daniel frunció el ceño, confundido. Espera, si él tiene la vasectomía, y si yo no fui, entonces el hijo tampoco es de él. Méndez sonrió, una sonrisa de lobo. Exacto. La señorita Carla estaba jugando a 2 bandas. O mejor dicho, a 3. Porque hay un tercer jugador en este tablero de ajedrez que nadie vio venir. Sacó otra foto de la carpeta. Era una foto tomada en un parque público, a distancia. Se veía a Carla, vestida con ropa deportiva, discutiendo acaloradamente con un chico joven, mucho más joven que ella. Un chico con músculos de gimnasio, tatuajes tribales en el cuello y aspecto de no tener ni un centavo. Este es Marcos, 24 años, entrenador personal en el gimnasio Iron Gym, al que Carla asiste religiosamente. Tienen un historial de entrenamientos privados y encuentros casuales en los vestuarios y en el coche de ella. Y, a diferencia del señor Vargas, el estéril, y de usted, señor Daniel, el inocente, Marcos no tiene dinero, no tiene reputación que proteger, vive con sus padres y, biológicamente, es un toro muy fértil. La imagen estaba completa y era patética. Carla se había quedado embarazada accidentalmente de su amante ocasional, el entrenador joven y sin futuro. Sabía que Roberto, el rico, no podía ser el padre por la vasectomía. O quizás se lo ocultó para intentar sacarle dinero y él la descubrió y la dejó. Sabía que Marcos, el pobre, no podía mantenerla ni darle el estatus que ella quería. Así que miró a su alrededor, desesperada, y vio a Daniel, el amigo fiel, el profesional exitoso, el arquitecto con casa propia, el hombre estable que siempre la había querido como hermana, y decidió reescribir la historia. Decidió que Daniel sería el padre, quisiera o no. Aprovechó esa noche de borrachera como coartada perfecta. Era un plan maquiavélico nacido de la desesperación. Teníamos la verdad, teníamos las pruebas, pero la verdad no sirve de nada si no la usas como un arma. Decidimos tenderle una trampa pública, definitiva y humillante, tal como ella había hecho con nosotros en nuestra cena de aniversario. Daniel la llamó, hizo la mejor actuación de su vida, fingió estar roto, resignado, vencido por la presión. Le dijo que yo y él estábamos peleados, que probablemente nos divorciaríamos. Le dijo que quería hacer las cosas bien por el niño, que si iba a ser padre, quería asumir su responsabilidad como un hombre. La invitó a una reunión en nuestra casa el sábado por la tarde para firmar un acuerdo de manutención prenatal, discutir los términos de la custodia compartida y ver cómo manejar esto con la familia. Pero añadió un detalle crucial, le pidió que trajera a sus padres. Quiero que tus padres estén presentes, Carla. Quiero pedirles perdón por haberte faltado al respeto y formalizar esto frente a la familia. Mis padres también vendrán. Carla aceptó encantada, casi llorando de alegría fingida al teléfono.
pensó que había ganado, pensó que nos había quebrado, pensó que tenía su futuro asegurado. El sábado siguiente, nuestra sala de estar parecía la sala de espera de un tribunal antes de la sentencia. El ambiente era sofocante. Estaban los padres de Carla, dos personas mayores, decentes y religiosas que se veían avergonzados pero protectores con su hija deshonrada. Estaba la madre de Daniel, mi suegra, mirándome con reproche, como si yo fuera el obstáculo para la felicidad de su nieta. Estaba Carla, radiante, vestida con ropa premamá que acentuaba su barriga, fingiendo náuseas matutinas y sonriendo con victoria. Estaba Daniel, pálido pero firme, y estaba yo, la esposa engañada y amargada que aceptaba su destino cruel. Y también estaba, escondido en la cocina detrás de la puerta batiente, nuestro abogado y el investigador Méndez, con su carpeta y una grabadora. Me alegra mucho que seamos adultos y civilizados sobre esto, dijo Carla, rompiendo el hielo, acariciando su vientre. Daniel, sé que al principio te asustaste, pero sé que serás un gran papá. Siempre has sido bueno con los niños. Y Lucía, sé que es difícil, pero espero que con el tiempo podamos ser una gran familia moderna y unida por el bien del bebé. Tuve que morderme la lengua hasta sentir sangre para no gritarle. La audacia de esa mujer no tenía límites. Antes de firmar nada, Carla, dijo Daniel, sacando unos papeles que eran solo utilería, quiero que dejemos claros algunos detalles médicos. Para el seguro del niño, necesito antecedentes. Claro, Dani, lo que sea, dijo ella, confiada, sintiéndose dueña de la situación. Daniel hizo una señal sutil con la mano. La puerta de la cocina se abrió. Méndez salió, caminando con paso pesado, seguido por el abogado. La cara de Carla cambió, de la presunción luminosa al terror absoluto en un microsegundo. Reconoció el olor a peligro. ¿Quién es él?, preguntó, con voz aguda. Soy el hombre que sabe quién es el verdadero padre, señorita Carla, dijo Méndez con voz grave, poniendo la carpeta pesada sobre la mesa de centro, haciendo que las tazas de café temblaran. Y le aseguro que no es el señor Daniel, ni tampoco el señor Roberto Vargas, el dueño de los concesionarios, quien, por cierto, es estéril desde hace 5 años y se rió mucho cuando le conté su historia. Los padres de Carla miraron a su hija, confundidos y asustados. Carla, ¿de qué está hablando este hombre?, preguntó su padre, un hombre jubilado que adoraba a su hija. Es mentira, gritó Carla, poniéndose de pie de un salto. Están intentando intimidarme. Daniel, diles que paren. Vámonos, mamá, esto es una emboscada. Siéntate, Carla, dijo Daniel con una voz de mando, profunda y autoritaria, que nunca le había escuchado en 5 años. Fue la voz de un hombre que recupera su vida. Si te vas ahora, por esa puerta, publicaremos todo esto en internet, se lo enviaremos a la esposa de Roberto Vargas y a tu jefe. Si te quedas, quizás tengas una oportunidad de salir de esto con un gramo de dignidad. Carla se sentó, temblando como una hoja. Se cubrió la cara con las manos. Méndez abrió la carpeta lentamente, disfrutando el momento. Sacó las fotos de Marcos, el entrenador. Marcos Ruiz, 24 años, entrenador personal. Vive con sus padres. Tiene antecedentes por venta de esteroides. Tengo los registros de sus chats de Instagram con él, Carla. Esos donde le dices que estás retrasada y que tienes un problema, y él te responde que te busques la vida y te bloquea. ¿Quieres que lea los mensajes en voz alta delante de tu padre? Carla rompió a llorar. No eran lágrimas de actriz esta vez. Eran lágrimas de pánico real, de una rata acorralada. No, por favor, no. Su madre se llevó la mano al pecho. ¿Es verdad, Carla?, preguntó su padre, con voz ronca, rota. ¿Este bebé es de ese muchacho del gimnasio? ¿Nos mentiste a todos? ¿Acusaste a Daniel falsamente? Carla no respondió con palabras. Solo sollozó, un aullido gutural de derrota. Su silencio fue la confesión más ruidosa y devastadora del mundo. Daniel se acercó a ella, mirándola desde arriba. Me traicionaste, Carla. Eras mi mejor amiga. Eras mi hermana. Confiaba en ti más que en nadie. Intentaste destruir mi matrimonio, mi vida, mi reputación, mi relación con mi esposa, solo para cubrir tu error y buscarte un cajero automático. Intentaste encajarme un hijo que no es mío. Eso no es algo que hace una amiga. Eso es algo que hace un monstruo. Tenía miedo, gritó ella, levantando la cara manchada de rímel. Marcos no quiere saber nada. Roberto me dejó y me amenazó. Estaba sola. Tengo 35 años, Daniel. Se me pasaba el tiempo. Tú tienes una vida perfecta, dinero, una casa preciosa, estabilidad. Podías haberlo criado. Eras el padre perfecto. Ni siquiera te hubieras dado cuenta si no fuera por esta perra entrometida. Me señaló a mí con odio. Daniel se interpuso entre ella y yo. Esa perra es mi esposa. Y es la única mujer en esta sala que me ha sido leal, que confió en mí y que me salvó de ti. Fuera de mi casa, dije yo, dando un paso adelante, repitiendo la frase que había usado semanas atrás, pero esta vez con el peso aplastante de la victoria final y la verdad. Tienes 2 minutos para salir, y si vuelves a acercarte a nosotros, si vuelves a mencionar el nombre de mi esposo, si te veo en la calle, enviaremos todo el expediente a la esposa de Roberto Vargas. Y te aseguro que él tiene abogados mucho más caros y despiadados que nosotros. Te destruirá. Los padres de Carla se levantaron lentamente. Parecían haber envejecido 10 años en 10 minutos. Su padre la tomó del brazo con fuerza, pero no con cariño, sino con vergüenza y decepción infinita. Vámonos, Carla. Ya has hecho suficiente daño por una vida. No tienes perdón. Se la llevaron. Carla salió arrastrando los pies, sin mirar atrás, derrotada, destruida por su propia red de mentiras y ambición. Cuando la puerta se cerró, Daniel se derrumbó en el sofá. Lloró como un niño. Lloró por la pérdida de su amiga de la infancia, por la traición, por el estrés acumulado,
por el miedo que había pasado. Yo me senté a su lado y lo abracé, dejándolo llorar en mi hombro. Sabía que nos costaría tiempo sanar. La confianza había sido golpeada, no por él, sino por la situación, pero habíamos sobrevivido al huracán. Meses después, supimos por rumores lejanos que Carla se mudó a otra ciudad, lejos de la vergüenza. Tuvo al bebé. Vive sola en un apartamento pequeño. Sus padres la ayudan económicamente por el nieto, pero la relación está rota y fría. Marcos, el entrenador, nunca se hizo cargo y desapareció del mapa. Roberto Vargas sigue con su vida de millonario, intocable. Carla se quedó sola con su mentira. Nosotros seguimos juntos. La mancha de vino en la mesa de lino nunca salió del todo, a pesar de los lavados, así que cambiamos la mesa. Compramos una nueva, más fuerte, de roble macizo, más grande, una mesa donde no hay lugar para mentiras, ni para pasados oscuros, ni para mejores amigas traidoras. Aprendimos una lección vital: la confianza no debe ser ciega, la confianza se verifica, y que, a veces, hay que estar dispuesto a demoler el edificio hasta los cimientos para sacar las termitas antes de que se te caiga el techo encima y te mate. Epílogo: 2 años después. La vida tiene un sentido del humor irónico y circular. 2 años después de aquel desastre, Daniel y yo tuvimos nuestro propio hijo, un niño. Cuando nació, fue un parto difícil pero hermoso. Daniel no pidió prueba de ADN, por supuesto. Estuvo a mi lado todo el tiempo, sosteniendo mi mano. Pero cuando me pusieron al bebé en el pecho y vi sus ojos, los mismos ojos marrones y bondadosos de mi esposo, supe que la genética no miente y que la verdad siempre, siempre encuentra su camino. A veces pienso en Carla, en ese niño que tiene, un niño inocente que crece sin padre, fruto de una mentira y una manipulación. Y siento pena. No por ella tuvo lo que buscó, sino por el niño. Él no tiene la culpa de la ambición desmedida y la locura de su madre. Pero luego miro a mi familia, protegida, unida, cenando en nuestra nueva mesa, y sé que hice lo correcto. Defendí mi territorio, defendí a mi esposo, defendí mi verdad, y gané.